Entendamos, por favor, y eso que nos quede claro, que las prácticas masculinas no son naturales. Por ahí alguien una vez dijo, ¿no? Los hombres somos infieles porque están en nuestra naturaleza, ¿verdad? ¿Correcto? Y así uno puede decir, los hombres somos más inteligentes porque es algo natural. Y eso es falso, ¿verdad? No hay un gen de la infidelidad, ¿verdad? Hasta donde yo sé, no hay nada, no hay ningún gen de... pero lo que quiero decir es que a los hombres las prácticas masculinas se les ha asociado como si fueran naturales. Soy violento porque soy hombre, así soy yo, ¿verdad? Lo otro puede ser es que puedo pelear o tengo que golpear porque todo hombre tiene que golpear a otro hombre, porque eso es natural. Entonces, debemos entender que las prácticas masculinas son aprendidas, son culturalmente aprendidas, no son naturales. Entonces, cuando nos referimos a masculinidades, entendemos como una construcción social referida a un conjunto de atributos, recuerden cuando hemos hablado de género, ¿correcto? A un conjunto de atributos, funciones, valores y cualidades que se suponen esenciales, entre comillas, ¿verdad? Esenciales o naturales al varón, ¿no? Eso es lo que venimos diciendo. Al que se le ha asignado culturalmente el rol protector, proveedor, lo que ya hemos mencionado, distanciándose por oposición de todo aquello que se asocia con lo femenino, ¿verdad? Es lo mismo lo que hemos venido hablando. Entonces, en realidad, lo masculino tiene que ver con un asunto de ejercicio de poder, ¿verdad? Entonces, varían según el contexto social, cultural, histórico, y no es una cualidad biológica ni natural, sino más bien social y culturalmente aprendida. Toda relación de género está contenida de poder, lo que mencioné, desde una masculinidad tradicional, donde todo lo masculino es considerado superior a lo femenino. Muchas veces el poder es ejercido por el hombre para dominar y violentar a la mujer. Y ahí, con esta expresión última, tiene que ver la necesidad de incorporar en nuestras intervenciones, en las labores que desarrollamos, como psicólogos, abogados, trabajadores sociales, u operadores en general del sistema de justicia, de salud, de educación, entender que si trabajamos el tema de enfoque de género, si lo cogemos como una herramienta útil para nuestro análisis y nuestra intervención, es porque queremos contribuir a desterrar la violencia contra la mujer. Porque está asociado y está entendido que en una sociedad donde los patrones culturales, donde la educación y el proceso de socialización se dan modelos machistas y patriarcales, esto es un alto riesgo o hay una relación directamente proporcional al ejercicio de la violencia contra la mujer, al ejercicio de la violencia masculina contra la mujer. Todo lo contrario, en una sociedad donde los patrones machistas y patriarcales están desterrados y son trabajadas por relaciones de igualdad y de democracia, donde la tolerancia, el consenso y el respeto hacia la mujer se construyen y no hay una relación machista ni patriarcal, esta nueva forma de relación, una nueva forma de relacionarse entre hombres y mujeres, donde el respeto, la igualdad y la tolerancia y no discriminación existen, ocurre que el riesgo hacia la violencia a la mujer disminuye. Luis Bonino, el psiquiatra español, él tiene una serie de investigaciones y de lecturas, aportes sobre micromachismos, pero él también define a la masculinidad como una arbitraria construcción social, arbitraria, es decir, construcción de una determinada cultura, sociedad que va construyendo una forma de entender lo masculino. Es una construcción, es un artificio la construcción social, ¿correcto? Resultante de la organización patriarcal. Hay una estructura patriarcal de dominación del hombre sobre la mujer y que lo masculino se construye como parte de ese proceso de dominio masculino, que es el dominio, por lo tanto, hegemónico, de control, ¿verdad?, en las relaciones de género, ¿correcto? Y está compuesta, dice Luis Bonino, por un conjunto de valores, definiciones, mandatos, creencias, significados sobre lo que es ser masculino, ser hombre, ¿no? ¿Verdad?
pero sobre todo de su estatus de relación a las mujeres, es decir, el estatus de poder por sobre la mujer de inferioridad. Hay una relación asimétrica, históricamente mantenido cultural y socialmente. Entonces Luis Bonino define a esa masculinidad como una masculinidad tradicional, lo que más adelante también Conner lo va a llamar masculinidad hegemónica. Pero hay esta relación de construcción de la masculinidad. Así nos hemos construido nuestra masculinidad. El Perú es un país altamente patriarcal, altamente machista, y nuestra construcción de la identidad masculina, de nuestro género masculino, está contenido de estos componentes. Y así estamos más o menos construidos. Entonces, la masculinidad tradicional se asume que el hombre es la representación, es el jefe del hogar, de la sociedad conyugal, de la familia, establece las normas de unidad doméstica y concentra las decisiones sobre el uso de los recursos económicos, materiales, ¿verdad? Es el hombre que decide, es el amo del hogar, tradicionalmente se ha entendido. Esto puede haber ido cambiando, pero se mantiene todavía como sistema. El cuestionamiento a su autoridad no es tolerado y llega a castigarse mediante el uso de la fuerza y la violencia. Efectivamente, es lo que venimos trabajando, la violencia hacia la mujer. Sabemos que muchos hombres terminan ejerciendo violencia contra la mujer porque sienten amenazado su condición de autoridad, de poder y de control. No es casual que muchos hombres golpeen, maltraten a sus parejas porque no cumplen su rol, entre comillas, la mujer asignadas, ¿no? ¿Verdad? O hacen sentir al hombre que están perdiendo la autoridad como masculinos, como jefe del hogar, etcétera, etcétera. El control, el tema de la celotipia, pero más allá de la celotipia, el control del hombre sobre el cuerpo de la mujer, sobre los sentimientos de la mujer, y considerarlo a la mujer como una propiedad de su dominio, ¿verdad? Tiene que ver cuando la mujer busca rebelarse o busca su autonomía, la lucha de su autonomía, busca e intenta la capacidad por ejercicio de su derecho de ser independiente o autónoma, el hombre siente amenazado su autoridad y por lo tanto ahí está la relación, entre otros aspectos más, no es el único, pero se encuentra en la relación que generalmente los hombres terminamos violentando a las mujeres, no porque es una fatalidad, no es porque es un problema solamente de control de impulsos, no porque así somos los hombres y no tenemos nada que hacer, no. Generalmente terminamos violentando porque sentimos amenazados nuestra condición masculina, hegemónica de privilegios y de poder. Y en el fondo es la razón por la que generalmente los hombres terminamos violentando a las mujeres. No es que somos psicópatas, sociópatas o problemas de trastornos mentales. Hay un porcentaje muy bajo de ello, pero generalmente los hombres maltratamos y violentamos porque sentimos amenazado nuestra autoridad, porque sentimos amenazado nuestro poder, nuestro control, nuestro privilegio. Y los mandatos como el ser hombre, proveedor, protector, procreador, etcétera, etcétera, también cuando los mandatos que se nos ha asignado como hombres no sentimos que no estamos en la capacidad de cumplirlos o de realizarlos, podemos entrar también en conflicto y podemos ejercer violencia contra la mujer. Básicamente el mandato, por ejemplo, de todo hombre es proveedor, ¿verdad? Y encontramos que en muchos hogares a veces el hombre pierde el trabajo, tiene que quedarse a cuidar en casa o a los hijos y la mujer sale a trabajar. En algunas ocasiones puede ser una situación para ejercicio de violencia contra la mujer, ¿verdad? Y los hombres sufren también. Los hombres sufrimos también frente a esta construcción cultural masculina tradicional o hegemónica porque nos hemos asignado mandatos y nos hemos creído que tenemos que, entre comillas, cumplir con aquellos mandatos porque si no perdemos poder y si perdemos poder, por lo tanto nos parecemos a la mujer y entonces terminamos con el miedo a ser feminizados. Entonces las masculinidades son configuraciones de la práctica estructuradas por las relaciones de género, son inherentemente históricas y se hacen y rehacen como un proceso político, ¿correcto? Político en su término amplio de la palabra, ¿correcto? El patriarcado, ¿correcto? Rita Segato señala que el patriarcado tiene que ver con un sistema político, ¿verdad? El machismo también con un sistema político es más que cultural y que por lo tanto
como proceso político tiene que ver con una manera de entender la polis, la comunidad, donde hay una situación de discriminación, de dominio, de control del hombre sobre la mujer. Entonces, y que afecta al equilibrio de intereses, ¿verdad? Que en todo caso tendría que ser el interés común, el bienestar común, pero afecta el interés de una sociedad en la dirección de un cambio social. Es decir, mantenemos, por eso la resistencia al cambio. Los hombres mantenemos, no queremos perder la hegemonía, el control, los privilegios, y entonces hay una mantención del status quo, y entonces nuestros intereses, cuando sentimos que nuestros intereses son amenazados, ejercemos violencia. En esa dinámica se reproduce el patriarcado como sistema estructurante de dominación del hombre sobre la mujer. Y eso es clave para entender que no solamente es una cuestión cultural o no es una cuestión del machismo, sino está la base profundamente arraigada de un modelo patriarcal, de un sistema, de una estructura patriarcal, de dominación del hombre sobre la mujer. Y eso es lo que queremos cambiar. Y no lo podemos cambiar de un momento a otro, pero es importante tener la mirada crítica, y eso es lo que aporta el enfoque de género, una mirada crítica, un análisis crítico para empezar a revisar estas estructuras y reconocer aquellos sistemas y relaciones de poder para poder cuestionarlas, romperlas y deconstruirlas. Esto es lo que decía entonces Connell. Masculinidad, según Connell, señalaba estas características en relación a la masculinidad. Dice Connell, desde el reconocimiento del efecto combinado entre género, es decir, es uno de los aportes interesantes que plantea Connell, es que no solamente está el género en sí mismo, sino también Connell plantea que el género interviene en una relación de combinación de otros componentes, como la raza, la clase. Ha llegado a ser un común reconocer múltiples masculinidades. Están interseccionadas, ¿verdad? Y plantea examinar las relaciones entre ellas, las diversas formas de vivir masculinidades. Se habla de masculinidades porque existen diversas formas de vivir nuestra masculinidad. No hay una sola forma de vivir nuestra masculinidad. Existen muchas formas de vivir o de practicar nuestra masculinidad. Connell plantea 4 tipos: la masculinidad hegemónica, masculinidad subordinada, masculinidad cómplice y masculinidad marginada. Rápidamente vamos a revisar algunas de ellas. Masculinidad hegemónica. La masculinidad hegemónica es un tipo de carácter fijo, ¿correcto? Perdón, la masculinidad hegemónica no es un tipo de carácter fijo, estático, el mismo siempre y en todas partes. No es así. No es una roca, no es algo estático. La masculinidad es dinámica, es una construcción, ¿verdad? Está en permanente cambio y va rehaciéndose cultural y socialmente. Entonces, la masculinidad hegemónica es la masculinidad que ocupa la posición hegemónica de dominio en un modelo dado de relaciones de género. En una sociedad, en una forma de entender el género, la masculinidad hegemónica se ubica como la posición de mayor rango, de mayor dominio, ¿correcto? Y también ocupa una posición siempre disputable, es decir, todos buscamos, en este caso todos los hombres, buscamos alcanzar y llegar a la masculinidad hegemónica. Estamos permanentemente en disputa, ¿correcto? Compitiendo, tratando de parecernos más, de llegar más a parecernos a las exigencias de esta masculinidad hegemónica. Y entonces, culturalmente, socialmente, invertimos emoción, invertimos afecto, invertimos fuerza física, invertimos actitudes, una serie de componentes para alcanzar una masculinidad hegemónica, ¿correcto? Entonces está permanentemente en disputa y en competencia. Pero también exigido demostrar en cada momento poder y control como natural, entre comillas, sobre la mujer y otras masculinidades subordinadas. Entonces, la masculinidad hegemónica lo que va a buscar también aquí no es solamente una posición jerárquica de poder y control, no solamente va a estar en disputa permanente con otros hombres, sino también y además
busca permanentemente demostrar, tiene que dar razón de esa masculinidad hegemónica a través del poder y el control sobre la mujer y sobre otros hombres. ¿Correcto? Entonces, una de las características de la masculinidad hegemónica es que estamos permanentemente teniendo que dar razones de nuestro poder, de nuestro control, de nuestro dominio. A nivel sexual, a nivel afectivo, a nivel de relaciones con las mujeres, a nivel de lo económico, de la capacidad de proveer, etcétera, etcétera. Entonces estamos social y culturalmente hablando de una masculinidad que está permanentemente exigido a demostrar ese poder y ese control, ¿correcto? De ahí algunos autores, pensadores y estudiosos del caso señalan que, por ejemplo, el modelo neoliberal capitalista contribuye a este modelo hegemónico, ¿no? Más bien lo que va a ayudar a este modelo, este sistema económico neoliberal capitalista, lo que va es que va a perpetuar este modelo económico. Ahora se habla de hombres exitosos, hombres con poder, etcétera, etcétera, que refuerzan este mismo modelo de lo hegemónico como masculinidad para dominar. La masculinidad hegemónica se caracteriza, por lo tanto, por reprimir la expresión de diversos sentimientos como el temor, el dolor, la tristeza, la ternura, el afecto, la compasión, etcétera, etcétera, el deseo de ser protegido, entre otros, ¿verdad? ¿Por qué? Reprime esa expresión, aunque lo sienta, lo reprime porque está asociado a lo femenino, ¿verdad? La expresión los niños no lloran es característico, ¿verdad? Y está en relación a esto, ¿verdad? Sé fuerte como hombre, no llores, ¿no? ¿Es así? Si tú expresas afecto, ternura a una mujer, está visto como un componente sexual, ¿verdad? Entre comillas, está normalizado. Pero si tú expresas afecto, ternura a otro hombre, te pueden más bien feminizar o decir que eres homosexual, ¿verdad? Y entonces hay todo este tipo de comportamiento en el que la expresión del afecto y la ternura, si bien uno lo siente, pero está cancelada, negada, censurada para los hombres. Entonces, sin embargo, por todo lo contrario, los hombres sí podemos expresar, socialmente está tolerado que un hombre exprese emociones como enojo, rabia, cólera, ira y hostilidad. Un hombre que patea, un hombre que golpea, un hombre que grita, es un buen hombre, es tolerado, está normalizado. Pero esas emociones sí están legitimadas socialmente, ¿verdad? Pero la emoción de la afectura, la emoción del afecto, la ternura, la sensibilidad, la empatía, muchas veces han sido negadas, porque, entre comillas, se los ve débiles, ¿correcto? Y no hay, un hombre no puede ser débil. Débil es la mujer, pero no el hombre. Si yo soy débil, me voy a parecer a la mujer. Entonces tengo fobia a parecerme a la mujer, por lo tanto tengo que buscar mis mecanismos para mostrarme agresivo y fuerte, ¿correcto? Entonces, al fin y al cabo, lo que busca es el dominio y el control masculino. Los hombres estamos, entre comillas, pareciera como si condenados a reprimir y a expresar otro tipo de comportamientos. Esto es lo que queremos cambiar y consideramos que esto no puede mantenerse como una manera de entender lo masculino, ¿verdad? Se fomentan las competencias entre los varones, entre hombres competimos, ¿verdad? Estamos exigidos, aunque podemos ser de manera disimulada, pero hay muchos ejemplos en el que los hombres estamos permanentemente compitiendo con otros hombres. La exclusión de actividades domésticas, los hombres no pueden entrar en el ámbito doméstico. Pero aquí hay una cosa bien curiosa, muchos hombres entran a la actividad doméstica, pero van como, yo ayudo a mi pareja, yo ayudo a mi esposa, yo ayudo a mi compañera, pero el hombre no es que tiene que ayudar, es labor del hombre para realizar esas actividades. Claro, porque cuando yo digo yo ayudo a mi pareja, al final termino llevándome los laureles yo, porque soy, entre comillas, buen hombre que ayuda, qué buena gente. Pero aquí no es una cuestión de ayuda, aquí es una cuestión de corresponsabilidad, tanto en las labores del cuidado y del hogar con el hombre y la mujer, ¿verdad? Y entonces, exclusión y violencia son los dominados, ¿verdad? Los que, cuando un hombre busca ser igualitario, mantener una relación de igualdad, es discriminado como el saco largo, como el cosito,
como etcétera, etcétera, ¿no? La sociedad le prepara una serie de adjetivos porque están dejando de cumplir su rol tradicional. Entonces hay que castigarlo, asignándole adjetivos que tienen que ver con la homofobia, la humillación, etcétera, etcétera, la discriminación, ¿verdad? Y también en este caso a las mujeres. Muy bien, entonces pasamos rápidamente, hemos visto la masculinidad hegemónica, ahora pasamos a la masculinidad subordinada. Representa el juego entre grupos de hombres donde también existen relaciones de dominación entre mismos hombres. La subordinación de unos hombres contra otros, ¿no? Una expresión muy evidente, como dice aquí, es los hombres gay, ¿verdad? Suelen ser discriminados por ser gay, ¿verdad? Y activan en muchos de nosotros nuestro comportamiento homofóbico, ¿verdad? Entonces, hay una serie de manifestaciones muy sutiles de nuestra homofobia. Es interesante que vivimos en una sociedad altamente tradicional y altamente homofóbica, ¿verdad? Somos capaces de tolerar y decir, bueno, lo de género está bien, hay que respetar a las mujeres, pero tolerancia con respecto al comportamiento gay u otros tipos de comportamientos de la población LGTBI, por ejemplo, allí podemos manifestar nuestra intolerancia y violencia, muchas veces de odio hacia la población, por citar un ejemplo, la población gay, ¿verdad? Que este es un tipo de masculinidad subordinada, es una masculinidad que está relegada, despreciada, cuestionada, por lo tanto, y no es considerada como la masculinidad hegemónica la masculinidad ideal, ¿verdad? Entonces suele ser tomado como una masculinidad inferior, de condición inferior, que sufre también violencia, ¿verdad? Hombres que violentan a otros hombres, por no, dicho de alguna manera, por no estar a la altura o no cumplir el rol que deberían de cumplir. La sociedad misma en su conjunto castiga a este tipo de hombres. La masculinidad cómplice, ¿verdad? Es una masculinidad bien interesante porque nosotros, sobre todo los hombres que trabajamos y somos profesionales, se dice que podemos estar más, tenemos la tendencia a tener esta masculinidad, ¿verdad? Es susceptible de pasar desapercibido. Estos hombres pueden estar a favor de la igualdad, de tener ciertos compromisos a favor de las mujeres, hay que respetar a las mujeres. Yo sí busco la igualdad de las mujeres en el discurso, ¿verdad? Pero en la práctica seguimos manteniendo ganancias o privilegios, ¿verdad? Del modelo patriarcal y machista, y les quitan motivos para cambiar el sistema de dominación masculina, ¿verdad? Vemos en la figura, por ejemplo, que podemos ser hombres en la oficina igualitarios, que podemos dar un discurso pro mujer, ¿verdad?, de respeto a la mujer, pero seguimos viéndola como un objeto sexual, como una ocasión para poseerla, para dominarla por su condición de ser mujer, ¿verdad? Entonces, también puede haber esta doble moral o estas maneras de vivir nuestras masculinidades. Puedo yo ser pro mujer, por los derechos de la mujer, pero en mi casa puedo violentar a mi pareja, puedo violentar a mi hija, puedo educar de manera discriminadora a mi hijo y a mi hija, etcétera, etcétera. Entonces, los ámbitos donde nos movemos también pueden visibilizarse formas no congruentes de una real vivencia de una masculinidad hacia la igualdad, hacia la equidad, hacia el respeto de las mujeres, ¿verdad? Entonces, la masculinidad cómplice es aquella masculinidad que mantiene el status quo. Está en desacuerdo, pero le conviene que nada cambie, ¿verdad? A fin de no perder sus privilegios y beneficios que el sistema de dominación patriarcal les ofrece. Es una cosa interesante, ¿verdad? ¿Por qué nos cuesta mucho a los hombres cambiar? Porque justamente perdemos privilegios. ¿Y a quién, entre comillas, a quién le gusta perder privilegios? ¿Verdad? Casi muy poco, rara vez, ¿verdad? Entonces hay privilegios, nos acomodamos, nos servimos, nos sirven, ¿verdad? Y nos da poder, ¿verdad? Y entonces el hombre, la masculinidad cómplice, generalmente puede decir que está en desacuerdo con la violencia contra la mujer, pero no hace nada por cambiar la situación de violencia contra la mujer o de discriminación o de maltrato a la mujer. Eso es muy importante tener en cuenta porque generalmente se da de manera muy sutil y entonces podemos confundir. Podemos salir a la marcha de Ni Una Menos y protestar, pero llego a casa a maltratar a mi pareja, o estoy en la oficina y estoy acosando o hostigando sexualmente a compañera del trabajo, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad?
Entonces ya ha habido varios ejemplos en nuestro país sobre estas características. Con su complicidad silenciosa colaboran en el mantenimiento del machismo y por el hecho de ser hombres, ¿verdad? Muy bien, vamos a avanzar esta parte para luego hacer una pausa. Seguimos con la masculinidad marginada. La masculinidad marginada caracterizan a grupos de hombres que tienen menor poder y autoridad por diversas razones, como es, por ejemplo, el de la raza, la religión, el poder económico, el poder adquisitivo, la etnia, ¿verdad? Etcétera, etcétera, la cultura, etcétera, etcétera. Es decir, encontramos que hay hombres, por ejemplo, blancos, ¿correcto?, de raza árida, ¿verdad?, o hombres afrodescendientes, o hombres de condiciones y de rasgos andinos, ¿verdad?, o de rasgos amazónicos, y que estas relaciones entre hombres pueden suscitarse manera de discriminación, de dominación de unos con otros, ¿verdad? Ya entendemos que generalmente, cultural y socialmente, los hombres de raza árida, europea, nórdica, ¿verdad?, son consideradas, entre comillas, como el prototipo de la masculinidad hegemónica que hemos visto antes, y los hombres de afrodescendientes o rasgos andinos, asiáticos o de rasgos amazónicos tienen características físicas que pueden ser objeto de discriminación y de condición inferior en comparación con otros hombres. Entonces ahí hablamos de que existen masculinidades marginadas también. Un hombre que viste de terno de una zona como San Isidro, Miraflores, La Molina, con características blancas y etcétera, etcétera, en comparación con un hombre de la zona andina o la zona de una zona de los alrededores de Lima, como cualquier otro distrito, como Comas, Caraballo, o etcétera, etcétera, que acude a una institución puede ser tratado de manera diferente por sus mismas características y entre los mismos hombres pueden haber discriminación. A esta masculinidad se llama masculinidad marginada, ¿verdad? Por ejemplo, un hombre de quechua hablante puede ser discriminado por un hombre castellano hablante, ¿verdad? Otro elemento muy importante es el idioma, ¿verdad? Eso es otro instrumento de dominación, puede ser lo de discriminación también, ¿verdad? Pero por ese mismo hombre puede tener más poder dentro de su comunidad que una mujer de su misma etnia. Es decir, un hombre quechua hablante en Lima puede ser discriminado, pero ese hombre quechua hablante en su zona de origen puede tener más poder que una mujer también. Muy bien, entonces vamos a hacer una pausa.